La Universidad de Parma Católica, fundado en el año 962, país Italia, en italiano Università degli Studi di Parma, fue emanado el decreto imperial de Otto I al obispo de Parma, Uberto. Es una de las primeras universidades europeas, siendo famosa por impartir la carrera de artes liberales, añadiendo 3 siglos más tarde la carrera de medicina y derecho, estudiando aquí personajes importantes como historia para estudiar en esta universidad como 2 papas de la Iglesia Católica, Sinibaldo dei Fieschi como Inocencio IV y Simón de Brión, su nombre papal como Martín IV. Por tal razón, seguimos demostrando físicamente e históricamente que la historia antigua es nuestra, de los católicos cristianos. La presentación de este video es sobre los manuscritos de los oficios divinos, idioma latín, escrito y editado en el año de 1127 por el monje y arzobispo Ruperto de Deutz, conocido como Rupertus Tuitiensis. Fue el abad del monasterio benedictino de San Heriberto en Deutz, hoy parte de Colonia, Alemania. Ruperto de Deutz, también conocido como Rupertus Tuitiensis, circa año 1075 a 1129, es decir, fecha de nacimiento y fecha de su fallecimiento, fue el abad del monasterio benedictino de San Heriberto en Deutz, hoy parte de Colonia, Alemania. Nació en el año de 1075 en el seno de una familia noble valona de Lieja. Recibió la investidura eclesiástica y el palio de parte del Papa Silvestre II el 9 de julio del año 999 en la ciudad italiana de Benevento, siendo consagrado en la Catedral de Colonia el día de Navidad de ese mismo año. Ruperto desarrolló una prolífica labor literaria de gran influencia en los teólogos del siglo XII, sobre todo aquellos del ámbito de lengua alemana. Participó en los debates de su tiempo como exegeta, teólogo. Fue debido a los ataques de sus oponentes dogmáticos que hacía en el año de 1113. Ruperto se recluyó en la abadía benedictina de San Miguel en Siegburg, en Lieja. Fue desde el año 1115 profesor de Vivaldo, futuro abad de Stavelot. En el año de 1119 fue elegido abad de la abadía benedictina de San Heriberto en Deutz, una pequeña localidad situada en la orilla derecha del río Rin, frente a Colonia, Alemania. Escritor fecundo, Ruperto ha dejado numerosísimas obras, aún hoy de gran interés, también porque participó en varias importantes discusiones teológicas de su tiempo. Por ejemplo, intervino con determinación en la controversia eucarística que en el año de 1077 había llevado a condena de Berengario de Tours. Este había dado una interpretación reduccionista de la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, definiéndola como solo simbólica. En el lenguaje de la Iglesia no había entrado aún el término transubstanciación, pero Ruperto, utilizando a veces expresiones audaces, se hizo decidido defensor del realismo eucarístico y, sobre todo, en una obra titulada De Divinis Officius, los oficios divinos, que será el tema que nos ocupa. Afirmó con decisión la continuidad entre el cuerpo del Verbo encarnado de Cristo y el presente en las especies eucarísticas del pan y del vino. Queridos hermanos y hermanas, me parece que en este punto debemos también pensar en nuestro tiempo. También hoy existe el peligro de redimensionar el realismo eucarístico, es decir, de considerar la Eucaristía casi como solo un rito de comunión, de socialización, olvidando muy fácilmente que en la Eucaristía está presente realmente Cristo resucitado, con su cuerpo resucitado, que se pone en nuestras manos para hacernos salir de nosotros mismos, incorporarnos a su cuerpo inmortal y guiarnos así a la vida nueva. Ese gran misterio de que el Señor está presente en toda su realidad, en las especies eucarísticas,
Es un misterio que hay que adorar y amar siempre de nuevo. Quisiera citar aquí la palabra del Catecismo de la Iglesia Católica Cristiana, que traerán en sí el fruto de la meditación de la fe y de la reflexión teológica de 2000 años. Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente de hecho de modo cierto, real, sustancial, como su cuerpo y su sangre, con su alma y su divinidad. En ella está, por tanto, presente de forma sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino, Cristo, todo entero, Dios y hombre. CCC 1374 del Catecismo. También Ruperto contribuyó con sus reflexiones a esta precisa formulación. Abajo está la imagen fotográfica del monje y arzobispo Ruperto de Deux, conocido como Rupertus Tuitiensis, imagen fotográfica al lado izquierdo. Las presentes diapositivas es la explicación sobre lo importante del libro Oficios Divinos, idioma latín católico. El monje sacerdote y arzobispo Ruperto de Deux es conocido por ser un influyente teólogo, exegeta y místico, cuyas extensas obras literarias sobre temas litúrgicos tuvieron una influencia considerable en otros teólogos de los países de habla alemana. Una de sus principales obras, De Divinis Officis, sobre los oficios divinos, es una interpretación del simbolismo de la liturgia. Contiene dos dibujos de contorno, uno del abad Ruperto y el obispo Cuno, junto con el clérigo llamado Esteban en el folio 1 recto, y el otro un retrato bastante famoso de Ruperto, folio 1 verso. Aunque el manuscrito no se produjo en la región de Ratisbona, ejerció una gran influencia en la iluminación de Baviera y Salzburgo en el siglo XIII. Desde el siglo XII hasta principios del siglo XIX, se conservó en el monasterio benedictino de San Emerano en Ratisbona, Alemania, a la biblioteca de la Corte Real en Múnich, la actual Biblioteca Estatal de Baviera, Bayerische. De Divinis Officis, sobre los oficios divinos, una de sus obras principales, escrito en latín, es una interpretación del simbolismo de la liturgia. El oficio divino es un conjunto de oraciones católicas que se rezan a lo largo del día, extraídos de la Biblia. Es parte de la liturgia pública de la Iglesia y se conoce también como liturgia de las horas. El oficio divino incluye salmos, lecturas bíblicas, otras oraciones, horas canónicas. El oficio divino marca las horas del día y santifica el día con oración. Los sacerdotes, religiosos y laicos pueden rezarlo. Algunas horas del oficio divino son laudes, que se reza por la mañana, vísperas, que se reza al atardecer, oficio de lectura, que se pueden rezar a cualquier hora del día. El oficio divino, desde la antigua tradición cristiana, está organizado de tal modo que el curso entero del día y de la noche está consagrado a la alabanza de Yahvé, SC 84. La Iglesia, recitando el oficio divino, alaba a Yahvé sin interrupción e intercede por la salvación del mundo entero. La santificación de las horas del día por medio del oficio divino. Este tema, el primero dedicado a la liturgia de las horas, estudia la naturaleza y la finalidad de esta acción litúrgica en una perspectiva histórica y teológica. Después del Concilio Vaticano II, han recuperado su significado las expresiones oficio divino y liturgia de las horas. Oficio quiere decir servicio cultual y acción litúrgica, y divino indica en honor de quien se realiza la celebración, Dios mismo. Esta expresión es equivalente a la de obra de Dios
Opus Dei, según la expresión de San Benito, nada se anteponga a la obra de Dios, regla 43.3. El segundo nombre alude a la plegaria eclesial distribuida según las horas del día. En este sentido, el oficio divino es verdadera liturgia, ejercido del sacerdocio de Jesucristo para la santificación de los hombres y del culto a Dios, CFCS7, y consecuentemente celebración de toda la iglesia, o sea, oración de Cristo con su cuerpo eclesial al Padre, CFSC84. Se hizo decidido defensor del realismo eucarístico y sobre todo en una obra titulada De Divinis Officis, los oficios divinos, afirmó con decisión la continuidad entre el cuerpo del Verbo encarnado de Cristo y el presente en las especies eucarísticas del pan y del vino. En la Eucaristía está presente realmente Cristo resucitado, con su cuerpo resucitado, que se pone en nuestras manos para hacernos salir de nosotros mismos, incorporarnos a su cuerpo inmortal y guiarnos así a la vida nueva. Ese gran misterio de que el Señor está presente en toda su realidad en las especies eucarísticas es un misterio que hay que adorar y amar siempre de nuevo. Quisiera citar aquí las palabras del Catecismo de la Iglesia Católica que traerán en sí el fruto de la meditación de la fe y de la reflexión teológica de 2000 años. Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente, de hecho, de modo cierto, real, sustancial, con su cuerpo y su sangre, con su alma y su divinidad. En ella está, por tanto, presente de forma sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Cristo, todo entero, Dios y hombre, CCC 1374. También Ruperto contribuyó con sus reflexiones a esta precisa formulación que lo llevó a efectuar en este libro de los oficios divinos en la presente exposición. Queridos hermanos católicos cristianos, de estas rápidas pinceladas nos damos cuenta de que Ruperto fue un teólogo fervoroso, dotado de gran profundidad, como todos los representantes de la teología monástica. Supo conjugar el estudio racional de los misterios de la fe con la oración y con la contemplación, considerada como la cumbre de todo conocimiento de Yahvé. El presente libro, del cual estamos exponiendo, de los oficios divinos, nos lo fue proporcionado por la Biblioteca Estatal de Baviera. Las presentes diapositivas son los escritos en pergaminos sobre lo importante del libro Oficios Divinos, editado y escrito en el año de 1127, idioma latín católica. Consta de 232 pergaminos más 2 cubiertas, total 234. A mi izquierda tenemos la portada frontal, contiene en sus 4 extremos la figura de una planta en su maceta, en los extremos centrales unos venados, y a mi derecha se encuentra la guarda delantera. Guarda trasera y contraportada trasera a su izquierda tiene los remaches metálicos para abrirlo y cerrar el libro.
como corte delantero y corte de pie de lo que es la estructura del libro. A mi izquierda se encuentra el libro del lomo y estamos señalando lo que es el tejuelo, el florón, el nervio, entrenervio, parte de los componentes que contiene el libro en cuanto a su encuadernación. Tal y como lo mencionamos anteriormente, estamos presentando las imágenes que contienen tres dibujos. Uno, el abad Ruperto y el obispo Cuno junto con el clérigo llamado Esteban. Dentro del libro de los oficios divinos también se encuentra la imagen del monje y arzobispo Ruperto de Deux, conocido como Ruperto Tuiniensis. Mis estimados lectores, en esta presentación de los escritos nos mantendremos en silencio para que ustedes aprecien en su armonía espiritual sus escrituras. Las presentes imágenes fotográficas del libro Oficios Divinos están escritos en un solo texto, en su idioma latín, en pergaminos, que son cueros de ovejas o cabras. Están separados por sus párrafos con letras góticas en mayúsculas de color rojo al inicio de cada párrafo, haciendo sus escritos letra por letras, dimensionándolos en su anchura y altura, utilizando para escribir las plumas de aves. Aquí se utilizó un color de tinta café tenue. El escrito se revisaba cada pergamino una y otra vez el escrito, evitándose así cometer un error escritural en forma accidental, llevándolo a una herejía.
Breve resumen. No nos cansaremos en decirles a ustedes y al mundo entero que la historia antigua desde los primeros siglos hasta la presente fecha, siglo XXI, y venideros es nuestra de los católicos cristianos, el cual siempre hemos presentado con las evidencias físicas, rastreables y comprobables dentro de la historia antigua católica, como la exposición de esta universidad al inicio de este video y la exposición del libro de los oficios divinos. Numeral 1. La creación y fundación de las primeras universidades como la de Parma Católica, fundado en el año 962, país Italia. Numeral 2. Libro de los oficios divinos, editado y escrito en el año 1127 en idioma latín católica, el cual consta de 232 pergaminos hechos de cueros de ovejas o cabras, más 2 cubiertas, total 234. Nota importante: con todas las evidencias físicas evidenciales y que hemos presentado en cada video y que se encuentra en nuestro canal de YouTube conocido como Católicos Cristianos, en dicho canal encontrarán evidencias antiguas e históricas en cada video, como numeral 1, las iglesias antiguas, monasterios, abadías, basílicas, las primeras bibliotecas católicas antiguas en Europa y en América, Biblias antiguas en diferentes siglos, como los Codex Vaticanos, siglo IV, Codex Alejandrino, siglo V, Codex Veratinus, año 427-565, Codex Arius Antimi, año 867-899, Codex Sinaíticos, siglo IV, Codex Gigas, año 1230, Codex Púrpura, siglo VIII, Salterios, partituras, homiliarios, himnarios, Via Crucis, listados e imágenes de todos los papas desde San Pedro hasta el Papa Francisco, Biblias de las sectas protestantes con los grandes horrores doctrinales, numeral 2, Biblia de las sectas evangélicas protex, como con errores doctrinales utilizando las falsas lógicas e idolátricas con imágenes dentro de ellas de los sectariles protex. A. Biblia del Oso, año 1569, con los 73 libros de Casiodoro de Reina. B. Biblia del Cántaro, año 1602, con los 73 libros. Literal C. Biblia malvada protestante, año 1631, del rey Carlos I de Inglaterra. En Éxodo 20:14 dice: tú debes cometer adulterio, es decir, que las sectas protex con esta Biblia que escribieron y editaron autorizan que yo puedo cometer adulterio y fornicación, y está escrito en la Biblia. Literal D. Su primera Biblia, Cipriano Valera, editada año 1862, sin los 7 libros deuterocanónicos,
tiene dentro de ellas una imagen representando a su propia idolatría, como una imagen de una falsa diosa, sosteniendo una antorcha y una cruz. Numeral 3. Lo que dijo el hereje de Martín Lutero, que basta solo escritura, pero en esta palabra no se encuentra ni existe, ni es semejante, ni aquí se interpreta en la Biblia. Y las sectas Protex se agarran de este capítulo y versículo, y que la Biblia es la única autoridad y fuente infalible en materia de fe. Según de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Numeral 3. Pero cuando se les pide a las sectas Protex documentos históricos, rastreables, evidenciales y comprobables que las sectas existen en los primeros siglos, les da miedo, se espantan y te salen con otra tontería, evadiéndote lo solicitado. Es porque estas sectas Protex es que jamás nunca existieron en los primeros siglos. No existe ningún documento físico que los amparen, ningún libro, ningún mártir pastorete Protex. Numeral 4. Pero si le preguntamos a los judíos, ellos fueron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tradición oral apostólica, pero cuando Pablo habla no existía el Nuevo Testamento. Igual cuando se les pide a las sectas Protex. Numeral 5. Para no hacerlo más largo, en resumidos videos, tenemos más que podríamos mencionar y que ustedes lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, el cual les dejaremos el link en los comentarios. Esperando que este video les sea de mucha utilidad en sus debates y refutaciones a los sectarines Protex, demostrándoles con evidencias físicas que la historia antigua es nuestra. Paz y bien en sus corazones les deseamos el grupo de católicos cristianos. Te invitamos a que veas nuestros videos en YouTube. Suscríbete con nosotros en nuestro canal de Católicos Cristianos. Toca la campanita para recibir nuevas notificaciones. Dale me gusta y comparte nuestros videos donde tú gustes. Que la paz de Yahvé, con Cristo y el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.